Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Feliz sábado. Hoy 9 de junio de 2018 nos corresponde estudiar 1 Corintios capítulo 2. Pablo declara que al ir a los Corintios nunca deseaba hacerlo con su conocimiento. Expresa que trató de presentar a Cristo lo más sencillo posible. Pablo afirma que su predicación no está basada en la excelencia de las palabras, ni en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, que supera de tal modo la sabiduría de este mundo y el conocimiento humano. El apóstol resalta que su testimonio o predicación central fue Jesucristo crucificado. El comentario bíblico adventista encuentra que Pablo no trataba de ganar a las personas mediante una retórica brillante o recursos extraordinarios de oratoria. Tampoco dependía de la sabiduría, es decir, filosofía para probar la verdad del Evangelio. Los corintios sabían poco de los temas divinos. Era, pues, necesario que Pablo instruyera a los nuevos conversos en los rudimentos del Evangelio. La primera lección espiritual que se puede extraer es: la fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no utilizó un lenguaje florido o filosóficas para su predicación. Trató de exponer, como dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo, y más exactamente, y a este crucificado. En otras palabras, Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas que provocaran divisiones, sino que se mantuvo firme en su misión específica de presentar la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado. No debemos estar tan preocupados en las palabras, sino en el mensaje. Muchos en la iglesia tienen el temor de anunciar el Evangelio porque sienten que no tendrán las palabras adecuadas. La mejor manera de presentar a Cristo es por medio de tu testimonio, lo que Cristo está haciendo en tu vida, es decir, tu experiencia de fe. La experiencia de vida con Cristo y la forma que está transformando tu vida es el mejor mensaje aún en un lugar tan difícil. Pablo dice que llegó con temor. En algún momento podemos tener miedo de ir a algún lugar, pero cuando llegamos de manera tan sencilla y solo a mostrar lo que el Evangelio está haciendo en nuestras vidas, las personas verán a Cristo y no a un elocuente predicador o a un santo que vive sin tocar la tierra, sino a una persona común que está siendo usada por Cristo. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansará en esa sabiduría. Pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansará en Dios. La segunda lección que se podría sacar de este capítulo sería: las cosas espirituales espiritualmente se disciernen. Hay cosas que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos las revela, y para que esto suceda, debemos estar en comunión constante con Dios. El versículo 13 dice en la versión Dios habla hoy: hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El apóstol hace esta declaración bastante profunda aquí, que es un axioma de las Escrituras, es decir, un principio que no necesita explicación. Esto de, como dice la Nueva Reina Valera 2000, acomodamos lo espiritual a lo espiritual, y otra versión traduce de esta manera: combinamos pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hay algo impresionante en esta lección, que el ser humano debe comprender que no hay nada que se pueda ocultar al espíritu, pues Él lo escudriña todo. Una persona que consagra su vida a Cristo percibe cómo Él lo encamina, le guía a lo que va a hacer y lo que va a decir. Siempre pedirá la dirección divina. Por eso, ellas siempre serán guiadas por el Espíritu Santo. Nunca salen de casa sin pedir su dirección divina. Nunca toman una decisión sin antes haber orado, pues ahí ellos serán impresionados y convencidos por el Espíritu Santo para hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Esta es la gran lección que el mismo Jesús nos dejó: una vida llena de oración y de dependencia de Dios Padre. Cristo no utilizó su divinidad para realizar su ministerio. Lo hizo en manera humana, pero con la constante dependencia de su Padre. Por eso sabía qué iba a hacer, a dónde tenía que ir y qué palabras tenía que decir. Es el ejemplo que Pablo siguió.
Querido oyente, hoy te invito a que tu experiencia con Cristo pueda ser un gran testimonio con las personas que te rodean. Que no te preocupes por lo que vas a decir, puesto que Dios está dirigiendo tu vida. Tienes que dejar que los demás vean en tu vida a Cristo y no tus grandes conocimientos o elocuencia al hablar. Cuando el apóstol declara que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, añade aún que le son locura. Querido oyente, a veces estarás rodeado de personas que pensarán que tu vida religiosa es locura, pero nunca olvides que las cosas espirituales, espiritualmente se disciernen. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Francisco Javier Hernández Cárdenas por compartir esta meditación y quien es capellán del Centro Educativo Amado Nervo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Este programa, Señor, Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.